Es muy importante esta materia porque no solamente cumple con el propósito del Instituto Bíblico de reproducir la imagen de Jesucristo en cada uno de los creyentes, o de los estudiantes en este caso, sino que también el propósito de las iglesias cristianas de reproducir en los creyentes la imagen de Jesucristo, o transformar o formar, conformar a Cristo en el corazón de todos los creyentes. La calidad de un ministerio, de una iglesia, consiste en, o se puede determinar en la medida en que estos miembros de algún ministerio conformen su vida en torno a la persona de Jesucristo y más de Cristo puedan exhibir a la sociedad o donde quieren que se encuentre. También un hermano me estaba comentando cuando finalizamos las clases, o estábamos trabajando las clases el día martes online, me estaba diciendo que estas disciplinas espirituales se realizan más bien en privado. Algunas, por supuesto, en público, las oraciones públicas, por ejemplo, la adoración o la alabanza o los retiros espirituales que se realizan de manera colectiva. Pero esta materia encierra una responsabilidad individual porque la gran mayoría de las disciplinas espirituales, como la oración o el ayuno, cuando es individual, la meditación, la lectura de la palabra de Dios, los devocionales diarios, los silencios, por ejemplo, todo eso se realiza individualmente, eh, en la soledad. Lo realiza el creyente en la intimidad, sin depender de una congregación que le ayude para llevarla a cabo. Por eso encierra un compromiso individual, personal, esta materia. Y le entrega las herramientas para practicarla. Es muy práctica y espiritual, como lo estamos observando. Hemos visto la lectura bíblica, la meditación en la palabra de Dios. Habían varias formas de meditar la palabra de Dios. Una de ellas era por medio de haciéndole preguntas, como un pastor adventista, él mismo inventó este sistema. ¿Qué dice la Biblia de los personajes? ¿Qué dice la Biblia de Dios? Lo otro era, ¿qué me dice a mí y qué debo hacer? Esa era la pregunta que le planteaba el pasaje bíblico para todos sus devocionales. La lectio divina, hay una lectura, lo otro, luego hay una oración, luego una meditación del pasaje bíblico, finalmente termina la contemplación. Pero hay varios formas, varios métodos de la meditación bíblica: la oración, el ayuno, los retiros, los silencios, también estaba eh, la adoración. Y ahora, otra de las disciplinas que corresponde ahora ver son las disciplinas del servicio. Hay otro que tiene que ver con la sujeción. No lo incluí acá, pero sin embargo es parte, lo menciona Richard Foster también, muy importante la disciplina de la sujeción o la sumisión, para que uno dependa de Dios y hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de uno. Y esta sumisión es a Dios, al Dios Trinitario, a las Sagradas Escrituras, entre los hermanos, en la familia, en la sociedad en la cual uno se encuentra mutuamente, una sumisión mutua. Hay abusos también y hay límites también en cuanto a la sumisión. Bienvenido, Pastor Jaime. Buenos días, hermano Pablo. Y, y este es el servicio corresponde ahora. Hay también otro de la caridad, otro de las disciplinas espirituales. Con respecto al servicio, es una disciplina espiritual. Todas las disciplinas tienen la finalidad de mejorar o de entregarle las herramientas prácticas, recursos prácticos para la santificación. Todo esto son medios para la santificación, para parecerse cada día más a Jesucristo, como lo dicen los orientales, para la divinización, o ser participante de la naturaleza divina, porque ya somos participantes de la naturaleza divina, no en el sentido de ser dioses, pero participando del carácter moral de Jesucristo. El servicio a Dios no es un trabajo para los que estén ligeramente interesados, es un servicio costoso, señala nuestro autor, es Gary Teja. Dios les pide
la vida a los creyentes. Por eso que se dice que el que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Requiere que el servicio a Él sea una prioridad y no un pasatiempo. No requiere el servicio que se le ofrece el tiempo que le sobra después de los otros compromisos. El servicio a Dios, dice este autor, tampoco es una responsabilidad a corto plazo, sino que una responsabilidad a largo plazo. Dietrich Concuerdo, Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer fue un pastor luterano, pero él le correspondió vivir una época muy conflictiva, muy difícil, donde se debían tomar grandes decisiones trascendentales e importantes. Él escribió un libro que se conoce como El costo del discipulado, un libro muy importante para todos los creyentes, porque habla acerca del precio de la gracia, el costo del discipulado, y otro es el precio de la gracia, donde habla acerca de la gracia barata, la gracia cara. Y uno de ellos, el costo del discipulado, dice, cuando Cristo llama a alguien, le pide que venga y también que muera. Eso es lo que dice Dietrich Bonhoeffer. Él fue el que le correspondió ministrar a la iglesia luterana y no se alió al movimiento nacional socialista en Alemania se, se opuso a Hitler, pero él se opuso hasta las últimas consecuencias, es decir, atentó contra Hitler. Fue uno de los conspiradores para ponerle una bomba a Hitler. Y como todas las bombas que le pusieron a Hitler, ninguna le afectó, impresionante. Bueno, después supieron que era Dietrich Bonhoeffer, un pastor luterano, que se había opuesto a la religión nacional socialista, porque también algunos luteranos formaron una religión tipo secular, nacional, que era a favor del nacionalsocialismo. Él se opuso. Pero él llevó esto al extremo, ¿ah? Es decir, para ayudar al prójimo, por amor al prójimo, había que atentar y acabar con la vida de Hitler. La responsabilidad, yo no sé qué opinarán ustedes acerca de ese momento, a lo que él tomó, la decisión que él tomó. Pero era una época muy crítica, en la Segunda Guerra Mundial, con un terrible hombre, un despiadado hombre que estaba matando miles de personas. El servicio puede ser algo público, como predicar o enseñar, todo eso es un servicio cristiano. Pero a menudo será algo aislado, como el trabajo de guardería, por ejemplo, donde no se logra ver. Otros que son aislados y que no se conoce, no es popular, no es visible, son el discipulado, porque el discipulado no está frente a un público masivo. No hay un afiche, por ejemplo, donde se dice van a ir a realizar un trabajo discipulado, porque el discipulado se realiza en privado, en las casas, con un grupo muy pequeño de personas y a largo plazo también. Es invisible, pero es trascendental porque se está formando espiritualmente, doctrinalmente, en el estilo de vida a un nuevo creyente en la fe. Son muy importantes porque el trabajo que se realiza en el discipulado determinará la calidad de creyente que sea para el futuro de la vida de esa persona que recién está comenzando a vivir. O las oraciones también, las oraciones de madres que están en su casa orando por su familia, orando por las iglesias. Pasa desapercibido, es invisible, pero es un servicio que se está realizando. No sé qué otro servicio podrían comentar mis pastores de, de servicio cristiano que es aislado, que es invisible, que no es popular, por ejemplo, no es público, pero que es trascendental e importante, pero también es un servicio. Tal vez muchas veces la ayuda económica a hogares que están necesitados económicamente, están sin trabajo, algunos hermanos, y uno silenciosamente agarra una despensita y y un talamano también, y se hace en silencio en realidad. Exacto. Mm. Hay mucho. Todo eso es un servicio cristiano, ¿eh? Todo eso es un servicio cristiano. El, Eso pasará generalmente desapercibido, como quien opera el equipo de sonido para amplificar ese un solo equipo. El servicio puede ser también tan apreciado como un testimonio poderoso en un servicio de adoración, pero usualmente no recibe ni un agradecimiento como le pasa a quien lava los platos después de un evento social en la iglesia, o lo que hacen el aseo, o temas más materiales. Pero todo eso es un servicio, todo es un servicio cristiano.
y es una parte de las disciplinas espirituales. Cuando están llevando a cabo estos tipos de servicios, se está profundizando, cultivando, fortaleciendo la santificación y reproduciendo cada vez más o conformando a Cristo en el creyente. Fuera de la iglesia, el servicio se muestra llevándoles comida a la familia en transición, haciendo tareas para los que están postrados, dando transporte a alguien que no tiene auto, ayudando con el jardín o las tareas de la casa, alimentando a las mascotas o regando las plantas de los que van de vacaciones. Y lo más difícil de todo, demostrando un corazón de siervo en el hogar. Generalmente el servicio se ve tan poco espectacular como las necesidades prácticas que busca cubrir. Bueno, no es espectacular, ¿eh? Pero es parte, bueno, también esto del servicio a la comunidad o al servicio social es parte de la iglesia y responsabilidad cristiana. Esto se determinó en el Pacto de Lausana en el año 1974, 75, se llevó a cabo el Pacto de Lausana, donde se indicó que una de las responsabilidades de la iglesia en la predicación era también el servicio social y no se debía separar el servicio social de la predicación, porque esto va de la mano. Gracias a la exposición que tuvieron en ese instante los pastores y teólogos también de Samuel Escobar, René Padilla, fueron algunos de ellos que intervinieron. Dijeron, también el servicio social es una parte que debe llevar a cabo la iglesia para la evangelización mundial. Es por eso que el servicio debe convertirse en una disciplina espiritual. La carne conspira contra la naturaleza oculta y monótona. La pereza y el orgullo aborrece el servicio. Si no nos disciplinamos para servir por el bien de Cristo y su reino, para el propósito de la piedad, solamente serviremos ocasionalmente o cuando sea conveniente a nuestro horario para nuestros propósitos. Él dice este autor, el resultado será una cantidad y calidad de servicio que se va a lamentar cuando llegue el día de rendir cuenta a nuestro Señor, porque el servicio, la obra social, es un criterio que se va a utilizar para el juicio final. Bienaventurados cuando tuve hambre, me diste de comer, cuando tuve sed, me diste de beber, tuve la cárcel, me vestiste, o en el hospital me visitaste, en la cárcel, o enfermo me visitaste. Y ellos responderán, ¿cuándo te vimos así? Por cuánto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Tiene repercusión entonces y es un criterio que se va a emplear en el juicio final. Así de importante es el servicio social. Bueno, este es una disciplina, el servicio. ¿Cuáles son los motivos para servir? Hay varios motivos. Uno de estos motivos para servir es la obediencia. Solo a Dios se debe servir y también rendir culto, dijo Jesucristo a Satanás cuando estaba siendo tentado en el desierto. Cumple sus mandamientos y obedecerlo, servirle y permanecer fiel a él. Bueno, cuando se está llevando a cabo el servicio, se está obedeciendo a Dios. Pero también se está imitando a Dios, a Jesucristo. Él practicó la obediencia, la sumisión al Padre. Es un propósito, un motivo para servir, la obediencia a Dios. Y también la gratitud. El profeta Samuel exhortaba al pueblo de Dios al servicio por medio de estas palabras. Asegúrate de mantener al Señor y de servicio fielmente, y servir fielmente. Piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes, le dijo el profeta Samuel al pueblo. Otra razón, otro motivo para servir es por la gratitud. Uno es por la obediencia y lo otro por la gratitud, por todo lo que ha hecho el creyente hacia el cristiano, lo que ha hecho el Señor hacia el cristiano. También, otro de los motivos para servir es la alegría. Salmo 100, verso 2 dice, servid al Señor con alegría. En realidad, el hecho ya de servir está produciendo alegría en el creyente. Dios espera que sus siervos le sirvan, no den mala gana, con solemnidad o tristeza, sino con alegría. Un creyente no considera el servicio a Dios como una carga, sino como un privilegio. Víctor Frank fue un judío que estuvo en Auschwitz, sobrevivió al Holocausto y él escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Muy importante ese libro, El hombre en busca de sentido. En una de sus partes del libro comenta que el ser humano
se sentirá realmente o completamente realizado, completamente feliz o completo consigo mismo cuando se done y se entregue en servicio sacrificial a los demás. Decía él, ahí encuentra su mayor alegría o su mayor realización personal, en el servicio. Él estaba hablando acerca del servicio. Es importante ese libro, de Víctor Frank. Se puede encontrar en la Feria de las Pulgas, está muy barato. Aquí en Puerto Montt hay un texto, pero lo tengo en fotocopia, por eso no lo he comprado. Está todo subrayado y con anotaciones personales. Por el perdón, no la culpa. La otra razón, el otro motivo para servir. El pueblo de Dios no le sirve para ser perdonado, sino porque ya somos perdonados, obviamente. No es por la culpa, sino porque hemos sido perdonados. Por eso se sirve. Bueno, el católico romano lo más probable es que sirva de manera errada. Había que preguntarle cómo piensa un católico romano cuando sirve al Señor. Eh, al... Yo recuerdo a mi mamá, antes de convertirnos a Cristo, cuando íbamos a la iglesia católica, me decía, Dios va a entender por qué no hemos ido a misa hoy día. Pero me decía eso, Dios va a entender por qué no hemos ido a misa. Era como un favor, me da la impresión por cómo me lo decía, un favor que le hacíamos a Dios. Yo creo que sí, así más o menos lo entenderán los católicos romanos. Mientras más sirvan, el, se, es como un favor que se le hace a Dios. Pero también en nuestras iglesias, en una oportunidad, una hermana comentaba que habían que hacer muchas buenas obras. Mire la razón para hacer buenas obras. Pero no buena obra en el sentido de hacer servicio social o acción social a la comunidad, a los incrédulos, para demostrar el amor de Cristo, sino también en la iglesia. Principalmente estaba hablando acerca de la iglesia. El- la participación en los cultos, las ofrendas, los llamados de oración, los estudios bíblicos, es decir, están en la predicación en la calle, todas las actividades propias de una iglesia. Y ella decía, todo eso son buenas obras, son como una especie de un banco en la cual nosotros hemos depositado nuestras buenas obras. De modo que cuando requeramos ayuda de nuestro Dios, entonces podemos recurrir a Él y hacerle mención de todo lo que hemos realizado para que Él responda a nuestras necesidades. Veía las buenas obras como, como una especie de un banco donde ella había depositado todas las buenas obras para que el Señor respondiera conforme a sus buenas obras. ¿Qué le parece esa manera de servir, mis pastores? Bueno, servir por retribución, en Así es. realidad, por pago. ¿Mm? Creo. Bueno, en cierta medida también tiene su verdad, pero no debería ser nuestra única motivación, sino que Mm, debe ir más allá. Creo que es elemental, pero no es el gran propósito, debería ir más allá, en parecernos al Señor, en hacer bien a mi prójimo, en el amor, mm, más que, más que el yo recibir algo, porque es como un poquito todavía el yo. exacto. eh, Hay que Servir a Dios por madurar un poquito. servir a Dios por un interés, Claro, ahí se sirve a Dios por algún interés, por algún intercambio, una especie de intercambio un comercial, favor. para asegurar algún beneficio futuro. Sí, Así pareciera que fuera el bien. Otra razón para servir a Dios es la humildad. Jesús lavó los pies de sus discípulos como ejemplo de cómo sus seguidores debían servir con humildad. Buen ejemplo la de Jesús de Nazaret, se hizo esclavo. Se humilló a sí mismo, se hizo esclavo y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en otra oportunidad le dijo a los discípulos que en dos oportunidades los discípulos estaban preocupados de reinar, porque le dijeron,
se preguntaban y hubo un conflicto entre los discípulos, ¿quién será el mayor en el reino de Dios? Ellos estaban pensando en el reino terrenal. Y hubo una discusión. Y algunos le dijeron a su mamá que intercediera a favor de ellos, de Jacobo y también de Juan. Dile, dijo la mamá, y se prestó la mamá para eso, ¿ah? Le dijo a Jesucristo, dile a, al Señor que uno queda a tu derecha y el otro a tu izquierda, es decir, como el secretario general y el otro como el ministro de Hacienda, el vocero o el viceministro, algo así. Impresionante lo que pidieron, ¿ah? La mano derecha y la mano izquierda, es decir, los segundo y el tercero después del mismo Cristo. Así estaba la mamá pidiendo por sus hijos. Bueno, el Señor le dijo, Impresionante. los reyes de la tierra se enseñorean, y otros dicen, someten a los pueblos o practican la tiranía con los pueblos, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser el mayor entre ustedes debe ser el servidor de todos. Y el que quiera ser el primero de ustedes debe volverse el último de ustedes. De ahí enseñó la humildad y después cuando le lavó los pies a los discípulos ya fue el acto más dramático de, de la forma en que se sirve a los creyentes. Dramático, fue dramático. El Dios mismo, impresionante, tomando la forma del último ser humano de la tierra, un siervo, un esclavo, para servir al ser humano. Qué maravillosa forma en que Dios actúa, porque ahí se ve a Dios, Cristo el Dios encarnado, la humildad, el amor igual. En Gálatas 5:13 Pablo nos dice que el fundamento del servicio es el amor. El amor acá, el vocablo que se emplea para referirse al amor en el libro de Gálatas es el amor ágape. 5, el 5:13, el amor ágape. Este amor, hay varios tipos de amor en la Biblia. El amor eros, el amor fileo, el amor eros entre esposos, el amor fileo es el amor entre parientes, amigos. Ahí viene el cariño entre familiares, amigos. El amor ágape es el amor de Dios, otro amor distinto. El amor de Dios es sacrificial, es voluntario, es racional, no depende de la reacción de las criaturas. Sacrificiales, hasta lo sacrificadamente. Ese es el amor que está pidiendo el Señor, sacrificial. Sin ningún tipo de, de discriminación o de acepción de personas. Ningún combustible para el servicio dura más y provee más energía que el amor. Cuando el amor de Cristo controla o obliga a las personas, ellas ya no viven para sí, sino para aquel que murió o resucitó por ellos. Sirven a Dios y a los demás motivados por el amor a Dios, a los demás. Jesús dijo que el mandamiento más importante es amar a Dios con todo lo que es. Y el siguiente es en importancia es amar a su prójimo su prójimo como ustedes mismos. De hecho, el amor es la distinción, el distintivo, es la señal, es la marca de un creyente. Los, lo del Oriente, los católicos romanos, me parece mucho, y lo del Oriente, la Iglesia Católica Oriental, son los que mucho énfasis le dan a esta parte del amor. Una y otra vez, una y otra vez. En el Te Deum eh, del catolicismo romano, que es ecuménico, participan todos ahí, protestantes, de la Iglesia Ortodoxa, musulmanes también, que parece que judíos también participan en ese Te Deum. Pero vi una sección de, del abad, que es el, el obispo de aquí en Chile, de la Iglesia Ortodoxa. Y siempre en ese Te Deum lee el pasaje del buen samaritano y lo lee cantando. Se demora harto, como varios minutos, como 10 minutos más o menos, leyendo esa porción, pero cantando.
y al final dice, ve tú y haz lo mismo, que es espectacular. Siempre en todos los Te Deum me he dado cuenta que lee la misma porción bíblica, porque le da mucho énfasis eso al amor. Nosotros los protestantes nos caracterizamos más por definir el dogma, y de hecho surgimos por precisamente de eso, para afinar el dogma. El... Pero esta parte del amor hay que recordar que es fundamental del cristiano. Los creyentes serán conocidos por el nivel de amor que se tengan los unos a los otros. Y en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y el creyente debe amar porque Dios es amor. Ama porque el amor de Dios se ha derramado sobre todos los creyentes. Y aquí hay un problema con el calvinismo. El calvinismo o los neocalvinistas, que son tipo de bautistas reformados, pero son calvinistas. Y está leyendo este libro, mis hermanos, de John Piper. Deben conocer a John Piper en este libro de un autor muy conocido, a los 5 puntos del fin del calvinismo. Pero él dice que Dios, Cristo, no murió por todos, sino murió solo por los escogidos. Dios no ama a todo el mundo, sino ama solo a los escogidos. Ama también a todo el mundo, pero de una manera diferente. Hay un problema ahí. Ama a todo, pero a los incrédulos de manera diferente y a los creyentes de otro modo. Hay un problema muy serio, porque la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas, y Cristo murió por todos. Y, y no ama a todo en realidad, porque a los incrédulos los aborrece, a los que no predestinó los aborrece, a los que predestinó para salvación, a esos los ama. Hay el grave problema porque es práctico, porque si a nosotros se nos pide amar a todos, en la parábola del buen samaritano está presente esa idea, y a los enemigos también, como nosotros mismos, orar por los que nos persiguen. ¿Por qué el creyente debe cumplir ese mandamiento de amar a todo el mundo? ¿Por qué? Si ni él mismo es capaz de o cumplir ese mandamiento, él no cumple lo que está pidiendo. Y si queremos ser consecuentes con Dios, el creyente, entonces deberíamos, como Dios, desde la perspectiva calvinista, amar solo a los cristianos, y a los incrédulos, porque no son creyentes, deberíamos aborrecerlos. Si se es consecuente con el calvinismo, esa sería la lógica normal de una práctica. Por eso que el calvinismo, el arminianismo, es doctrinal, es dogmático. Es una reflexión de las doctrinas bíblicas, de acuerdo a lo que aparece en la Biblia. Pero tiene su repercusión práctica. Dios no, desde la perspectiva calvinista, no ama a todo el mundo, aborrece a lo incrédulo. Y nosotros también deberíamos hacer lo mismo entonces. ¿Por qué hacer algo que ni Dios mismo hace? En el arminianismo no hay ningún problema, porque en el arminianismo Cristo murió por todos y Dios ama a todo el mundo. Y le ha dado la libertad. Dios le ha dado la libertad, le ha restaurado la libertad para que coja. Si rechaza, se pierde. Y si no rechaza la gracia, se salva. Pero a todos le da la oportunidad porque a todos los ama. Esa es la posición del arminianismo. Él no tiene problema el arminianismo con respecto a esa parte del amor de Dios. Y cuando dicen que Dios ama de una manera distinta a los incrédulos, en realidad lo que quiere decir es que los aborrece. Hay un problema con este concepto del ágape, que es racional, voluntario, no depende de la reacción de sus criaturas. El modelo del servicio, entonces, es el amor, y es Jesucristo, porque Jesús es el amor. Si las personas transformadas por el Evangelio y con un corazón para el servicio pretenden parecerse más a Cristo, dice Gariteja, deberíamos disciplinarnos en servir como Jesús sirvió. Buen consejo que da Gariteja. Si los creyentes pretenden parecerse más a Cristo, y esa es la finalidad de las disciplinas espirituales, deberíamos disciplinarnos mucho más entonces en servir como Jesús sirvió.
Esta es la disciplina del servicio, entonces. Ahí tenemos una imagen de la parábola del buen samaritano y la otra de un hombre que está dando sus sandalias en Brasil, me parece mucho que esa imagen. Ya, sigamos a la siguiente presentación. La mentoría. Ya vimos la mentoría. Muy importante la mentoría. Fundamental. ¿Qué es lo que es la mentoría? Es una disciplina espiritual. La palabra mentor viene del poema épico La Odisea de Homero. En este poema, Odiseas, el guerrero griego se embarca para destruir Troya, dejando a su pequeño hijo Telema con las capacitadas manos de su esclavo maestro, que se llamaba mentor. De ahí viene el término mentor. El rol del mentor era capacitar a Telémaco a las costumbres griegas y también en ser su maestro y padre sustituto. El mentor viene de ahí, es un maestro, un padre sustituto. Hoy en día un mentor es un guía, un educador, un arquitecto, un entrenador, un pionero, alguien que ayuda durante el crecimiento de la otra persona, en todas las áreas, no solamente en las áreas espirituales, en toda el área todos tienen mentores, pero aquí lo estamos utilizando en el sentido espiritual. Alguien que ayuda durante el crecimiento, alguien que inspira a los otros, eso es un mentor, es un confidente. Ya un mentor entonces no es alguien que lo guía, los capacita, los orienta, los aconseja, sino que también un mentor en la área espiritual es un confidente, es decir, a quien se recurre para abrirle nuestro corazón, para rendirle cuenta de nuestra salud espiritual, nuestra salud moral o nuestra salud integral. Rendirle cuenta, porque es un confidente. Es un profesor porque nos educa, un auspiciador que nos promueve, un modelo a seguir. Miren lo que un mentor, un modelo a seguir. Es decir, alguien de carne y hueso, con la misma debilidad, las mismas falencias nuestras. Un desarrollador de talentos, alguien que desarrolla las habilidades que cada creyente posee o que descubre los dones espirituales que el Señor le ha otorgado. Alguien que abre las puertas, un protector, es un líder exitoso. Ese es un mentor. Todo en la mentoría o someterse bajo la mentoría es una disciplina espiritual. Todos requerimos un mentor, es decir, a alguien a quien se le puede rendir las cuentas. Alguien dijo, yo no sé si ustedes están de acuerdo, mis pastores, que el pastorado es muy solitario. ¿Será verdad o no será verdad? ¿Qué dicen ustedes? El pastorado es solitario. Sí, con mi esposo estamos de acuerdo. ¿Es solitario? Ah, muy bien. Mi pastor Jaime, parece que ya salió mi pastor Jaime. Mm, Muy bien. El, Voy a cortar esto un poco. Cuando se habla solitario, ¿a qué se refiere? ¿Al hecho de que no puede tener amigos? ¿O en qué sentido, mi doctora Gisenia, mi doctor Marcos? Yo creo, hermano Pablo, que solitario desde la perspectiva de la eh, falta de comprensión en el trabajo pastoral podría ser. Ah, en ese sentido, no que no tenga amigos o amistades o mentores. Bueno, no se da mucho tampoco. Ah, ok. Así que yo creo Bueno, al menos en nuestra iglesia no se da así. No sé si en otras congregaciones habrán
mentorías también entre pastores como tal. Lo que hay en nuestra iglesia es más supervisión en cierto sentido, Ah, ok. más que mentoría, digamos. Entonces, su mentor fue su pastor hasta que fue pastor, y uno fue al pastorado, y en el pastorado uno prácticamente queda solo, el Señor y uno, ¿no? Mm, Y esa es ya, la realidad en este caso. Y hay que saber arreglársela, porque depender del Señor. Em, y creo que también esta parte es muy importante, sobre todo los primeros años de una formación pastoral. Y creo que no creo que seamos la única congregación, yo creo que hay muchas iglesias que les pasa lo mismo. sí, No es que no nos... yo creo que hay algo que ir mejorando cada día en el Señor, pues, para que las iglesias sean mejores, porque si también los pastores mejoran, mm, también van a hacer mejor su trabajo. De alguna manera, también yo creo que eso uno lo busca también y también lo equipara en los institutos bíblicos, quienes podemos tomarlo, para correcto, poder captar aquellas herramientas faltantes, para poder sacar adelante de mejor manera nuestro trabajo. correcto, correcto. ¿Qué dice usted, mi doctor Jaime? El trabajo pastoral es un trabajo solitario, donde no, el pastor no debe tener amigos, o sí, debería tener muchos amigos. Sí, yo tenía amigos, Debe tener amigos, ¿cierto? pero la mayor parte del pastorado la pasa solo. Ah, qué lamentable, ¿eh? Sí, la pasa solo, se la arregla solo, lucha solo, tiene que hacer sus cositas solo, Ya. ingeniárselas por aquí y por allá. Mm. Ah, ok, Y ok. también vale la decisión de uno, el empeño de uno que haga de surgir, de crecer espiritualmente. Correcto. Depende de uno. Las Ah, ganas muy que bien. tenga de mejorar, como yo siempre lo analizo, la parte de medicina siempre está en capacitación. El Mm, mundo secular siempre está en capacitación. sí, También nosotros siempre tendríamos que estar en capacitación para mejorar en todo ámbito la administración pastoral, tener más consejería pastoral. sí, es muy importante. Bueno, la mentoría tiene que ver con eso, de no dejar a nadie solo, incluyendo a los pastores, no pueden estar solos, no pueden estar solos. ¿No? El- Se requiere, todos requieren rendirle cuenta a alguien Es que lo que, de... hermano Pablo, mire, es que lo que se hace ¿Mm? en cuanto al planeamiento pastoral o consejería pastoral es muy poco. Mm, correcto, Es muy poco correcto. una vez al año, no es mucho, son 2 días nomás. Casi nada, ¿Entiende? casi nada. Entonces no, parece que hay mucha falencia en nosotros, mucha falencia. Sí, sí. Bueno, hay una falencia, lo he visto, hay una falencia. El, el pastorado no debe estar solo. Bueno, nadie debe estar solo, ninguno. Todos requerimos de amigos. No digo que lo que se está haciendo De... está mal, No, 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 está claro, bien claro. hecho, Sí, pero sí. tiene que ser en mayor cantidad de veces en el año. Sí, 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 correcto. Claro. La, la mentoría tiene la finalidad de que nadie quede solo. Mm. Y la, Por lo la mismo, men- hermano Pablo, que hoy día vemos tantas cosas en la iglesia por falta de ese tipo de enseñanza y de doctrinas pastorales. Mm, Porque se está quebrando la doctrina, se está quebrando, si para qué estamos con cosas, se están metiendo tantas cosas en la iglesia mm, y por falta de conocimiento de la escritura. exacto. Claro, sí. No Y podemos tapar la, poco la mentoría tiene la finalidad de disminuir los fracasos ministeriales la y evitar también la precariedad espiritual, porque no dejar nadie solo, porque debemos rendirle cuenta a alguien de nuestra moralidad, por ejemplo, de Ujú. nuestros recursos económicos, de nuestra espiritualidad.
todos requerimos, en todo, esto lo enseñan, en Magíster yo lo vi, también sí lo vi en ISUM, me acuerdo, en Instituto de Superación Ministerial de las Asambleas de Dios, de la mentoría. En ISUM también y ahora en Midwestern también lo vi. Y hay libros muy importantes, pero todos tienen que ver con la mentoría espiritual o con la mentoría para disminuir los problemas ministeriales. Todos nosotros debemos tener amistades, amigos o alguien de confianza a quien rendirle cuenta de nuestro asunto espiritual. Por ejemplo, en la Alianza Cristiana Misionera, como ellos todos estudian en seminarios, que todos son graduados los pastores de la Alianza, en Perú, no sé aquí en Chile cómo será, pero en Perú le preguntan a los pastores directamente, ¿ah? La pregunta es directo. Cada cierto tiempo, no sé, no me acuerdo cuánto tiempo, pero le preguntan a los pastores, ¿cómo está su área espiritual, por ejemplo? Su oración, su lectura de la palabra, su meditación. Tema económico, le preguntan directamente, ¿cómo va? Eh, claro que ellos lo hacen de manera institucional, pero la mentoría tiene que ver con que sea en voluntario y escoger a alguien de confianza, pero aquí parece que vienen los supervisores. Y le preguntan también acerca de su área sexual, ¿cómo van en su área sexual? ¿Cómo está la situación? Y todas estas preguntas tienen la finalidad de evitar el fracaso ministerial. Porque aquí están los fracasos ministeriales, los problemas en estas áreas, de la área de la sexualidad. Es un grave problema. Muchos han caído por este tema. Por eso se cuida esa parte. Económica también puede ser otra, hay de distinta naturaleza. Pero tiene su origen en la espiritualidad o en la falta de oración, puede ser, o en la falta de la disciplina espiritual. Porque si tuviesen una mentoría, es decir, cada cierto tiempo rendirle cuenta a alguien, para protegerlo, esa es la finalidad, para protegerlo, no es para enterarse de sus problemas personales, íntimos, sino para protegerlo, esa es la finalidad de reproducir la imagen de Cristo en el creyente. Porque los pastores que han caído han estado solos, nadie no han necesitado ayuda, nadie le ha ayudado. Si tuvieron o se despertaron tentaciones, no tuvo a quién comunicárselo. Si hubiese tenido a quien comunicárselo, esta persona lo hubiese estado cerca, apoyando, haciéndole preguntas, lo hubiese estado supervisando voluntariamente, por supuesto, en ese sentido, que tiene que ser de confianza. De confianza, de no avergonzarlo, humillarlo delante de otras personas o la congregación, por ejemplo. Por eso tiene que ser alguien de confianza que la, sepa guardar confidencias, eso es. Un pastor de la iglesia bautista, los bautistas y los aliancistas yo sé que practican muy bien la mentoría, pero eso no garantiza de que no caigan, ¿ah? No le garantiza. Pero es una forma de evitar, disminuir la cantidad de fracasos ministeriales. Esa es la finalidad. Un pastor bautista, que es profesor también del Seminario Bautista de los Estados Unidos, quedó viudo, falleció la esposa. Y él estaba muy preocupado de su vida espiritual, porque era pastor y profesor de teología. Entonces le dijo a otro pastor, que es su amigo, mire, por eso la importancia de los amigos, otro pastor, le dijo, tú vas a ser mi mentor, le dijo. Yo quiero yo quiero rendirte cuenta a ti, yo quiero que tú me pidas cuenta a mí, cada cierto tiempo, porque yo no quiero pecar, le dijo a él, no quiero pecar, porque quedó viudo. Entonces no quería terminar fracasando ministerialmente o ocultando sus pecados de inmoralidad sexual si hubiese el caso. Por eso él dijo, yo quiero que tú me pidas cuenta a mí cada cierto tiempo, yo quiero rendirte cuenta. Le pidió que no lo dejara solo. Impresionante el pastor, ¿eh? Un viejito ahora debe tener unos 75 años, yo creo, más o menos, por lo que estaba viendo, o quizá un poco más. Era realmente viejito el pastor. Él se casó nuevamente, pero le pidió ayuda a su amigo, a su pastor, a otro pastor, porque él no quería pecar. Le dijo que le pidiera cada cierto tiempo cuenta de cómo iba su situación.
Yo lo encontré fantástico, espectacular. Alguien que rendirle cuenta de cómo está su situación espiritual, moral, en todas las áreas. De eso se trata la mentoría. Característica de un buen mentor. Habilidad para ver rápidamente el potencial de una persona. Tiene que ver acá en esta área de posicionarlo, es decir, cuál es la habilidad que tiene o el don espiritual. Cuando hablamos de habilidad, hablamos de don espiritual, para que pueda servir al Señor en esas áreas de sus habilidades. Si alguien no tiene habilidad en la enseñanza, por ejemplo, le gusta la música, ¿para qué se va a dejar? Va a quedar en la música. Bueno, a menos que haya necesidad espiritual o haya necesidad de la iglesia, porque el doctor Marcos Cárdenas en Osorno, cuando comenzó recién la iglesia, un hermano no sabía una nota, el la parece, en la guitarra, y, y lo dejaron como jefe de coro, y tocaba toda la alabanza con una sola nota, con toda la alabanza con la. Sam- eh, mm, ¿Cómo se llama el hermano? Sambuesa, David Sambuesa se llama. Pero ahora toca espectacular la guitarra. Bueno, porque había necesidades, obviamente, cuando hay necesidad. Pero ya cuando la iglesia hay hartos miembros, ya es se deben potenciar los dones espirituales que tienen. Y la otra característica de un buen mentor es la tolerancia frente a los errores. Es tolerancia. Imagínese un mentor espiritual que puede ser, ve algún error en el cliente, tú no sirves para esto, mejor que, no sé, tiene que tolerar a los errores. No tiene que, porque tiene que catapultarlo, tiene que promoverlo, tiene que desarrollar sus habilidades, sus talentos espirituales. Por lo tanto, tolera los errores, los fracasos, las caídas, los tolera. Lo otro, porque todos cometemos errores, porque estamos en un proceso de la santificación, por eso que tolera los errores. Es flexible también, la otra característica de la mentoría. Es muy paciente, sabe que hace falta tiempo y experiencia para el desarrollo. No se obtiene de la noche a la mañana. Perspectiva también, la otra característica, cuáles son las posibilidades que se pueden abrir hacia el futuro, dones y habilidades que traspasar, es la otra característica de la mentoría. Traspasar algunos dones, habilidades o experiencia también al mentor. Esas son algunas características de un buen mentor. Esto es la mentoría espiritual ahora. La mentoría espiritual es una relación triple entre el mentor, el aprendiz y el Espíritu Santo. No es de dos personas entonces, entre el que necesita la mentoría y el mentor, sino que interviene el Espíritu Santo ahí. No es uno solo, hay tres personas. Por eso uno nunca está solo, porque tiene que tener un mentor y el Espíritu de Dios está interviniendo allí. Jamás quedar solo. Eso es una tragedia para un creyente. Siempre tiene que estar acompañado. Además, somos un cuerpo que nos ayudamos mutuamente. Es una de las estrategias, la mentoría espiritual, que más contribuyen al desarrollo religioso de un adulto. La mentoría espiritual requiere una relación entre dos personas, una de las cuales comparte los recursos y experiencias que ha recibido y experimentado de parte de Dios. La relación con un mentor espiritual es una de las mejores formas de progresar en el continuo quehacer de la formación espiritual. Es para progresar, para progresar. Esa es la finalidad del mentor, para progresar espiritualmente en la formación espiritual. La mentoría también es una relación de discipulado entre un experimentado seguidor de Jesucristo y un nuevo creyente que está siendo recién formado. Y en el caso del pastorado, recurrir a los más antiguos para la asesoría o la ayuda, la guía o recibir consejos. Siempre tener a alguien más, bueno, es obvio, porque tiene más experiencia, obvio, a los más ancianos. Siempre recurrir a los más ancianos, pero se debe tener un mentor anciano. Igualmente se puede describir la mentoría como una relación entre pares. Muy importante esto, entre pares. Entre dos creyentes que están al mismo nivel, que se ayudan mutuamente en una formación. Independientemente de las diferentes formas que tome, la mentoría espiritual tiene por meta la continua formación espiritual de un individuo
o grupo de individuos también, por medio de la búsqueda de que estas personas crezcan en la fe y se enraícen en la persona del Señor Jesucristo. Eso es la mentoría espiritual. Es muy importante. Todas las iglesias deben tener un mentor espiritual, un director espiritual, a quien rendirle cuenta de cómo va nuestra espiritualidad, cómo va nuestra oración, nuestra lectura de la palabra, nuestro tiempo devocionales, cómo va. En todas las áreas, económicos, sexuales, morales, en todas las áreas, para crecer espiritualmente, para evitar caer en los errores. Hay un libro que habla acerca del... Aquí lo tengo, es el llamamiento peligroso. El llamamiento peligroso de David Tripp. Es útil este libro para todos los que trabajan en el ministerio, sirven en el ministerio. El llamamiento peligroso. Aquí este autor abre su corazón, abre su corazón a los lectores, porque dice, en una oportunidad, para vergüenza mía lo dice, y me da mucho, me ruborizo cuando lo escribo, dice él, David Tripp. Le decía a su esposa cuando tenían conflicto con su esposa, ya era pastor ya él dice, tú deberías estar agradecida por tener a un esposo como yo, decía el pastor. Y, impresionante, pero él lo dice ahora sentía vergüenza escribiendo esta parte, pero él se exhibe. Toda su debilidad, todos sus fracasos, los pecados que él tiene, lo exhibe. Y presenta la mentoría espiritual. Esa es la finalidad, para evitar los fracasos ministeriales. Cuenta él en una oportunidad, en una de sus secciones, de un pastor que cayó en adulterio en los Estados Unidos, en una iglesia bautista. Claro, la iglesia bautista es diferente a la nuestra, pero ustedes van a ver si hay alguna diferencia o no. El pastor cayó, ¿y qué hicieron la iglesia? Lo cambió por otro, obvio, sí, cayó, lo cambiaron por otro. ¿Y después qué pasó con el pastor? La iglesia no le interesó, lo echaron y se olvidaron de él. Y David Tripp dice, están tratando a los pastores como si fuesen empleados, que ya como no cumplen con los requisitos, después se expulsan y se olvidan de ellos, como si no fuesen hermanos. Lo abandonan y lo dejan solo, lo echan nada más. Ellos se preocupan de su propia comunidad de fe. Claro, como son bautistas, funcionan así, pero él dice, lo encuentra extraño, es un hermano que sirvió con nosotros. Y como no cumple con nuestras expectativas, lo echamos, lo expulsamos y buscamos otro. Y se preocuparon de su vida espiritual después, cómo iba con su relación con Dios, si se restauró o no se restauró. Nadie sabía nada del pastor, no lo llamaron nunca más. No sé si en nuestra iglesia ocurrirá lo mismo, cuando un pastor cae eh, en algún pecado grave o que le incluye el salir del cargo. No sé si lo llamarán, lo seguirán comunión con la iglesia, la denominación, o lo abandonan como si nunca hubiese sido parte de nosotros. Ya, eso es lo que dice David Tripp en este libro, David Tripp, de no tratar a las personas como si fuesen un empleado de alguna empresa, porque no somos una empresa, somos una comunidad de fe restauradora. Aunque caen, se deben restaurar a las personas que caen. Se debe restaurar, no destruir, restaurar. Es lo que él comentaba. No sé si opinará lo mismo mi pastor acerca de lo que dice David Tripp en este libro, El llamamiento peligroso. Muy importante, hay que leer ese libro. No sé cómo lo hacemos en nuestras congregaciones cuando uno de Hay que los... mostrar amor con misericordia. Eso, muy Tenemos que bien, actuar con misericordia. claro. Y falta la otra parte de la restauración, porque él habla... Bueno, es que la iglesia bautista de Estados Unidos comete el mismo problema en todas partes. Claro, él hace el alcance, se debe restaurar, no dejar solo, abandonar. Claro, si desea ser restaurado, porque algunos se van a Argentina y ahí desaparecen de la escena, después vuelven otra vez. Pero eso es lo que es la mentoría espiritual. Referencias bíblicas para la mentoría. Eliseo tuvo la mentoría de Elías. Pablo de Tarso recibió la mentoría de Bernabé.
Él le enseñó los primeros pasos del ministerio. Dirigía eh, el primer viaje misionero lo dirigió Bernabé, y después, en el segundo ya aparece Pablo, y después toma el liderazgo del apóstol Pablo. Pero él lo dirige. Y Bernabé presenta al apóstol Pablo ante los apóstoles porque desconfía a los apóstoles de que realmente era un verdadero o no cristiano. Él lo mostró. Bernabé es un buen ejemplo de un mentor que nunca recuerda los errores del pasado o no recuerda el pasado de las personas, sino que Bernabé confía en la obra que el Espíritu de Dios puede realizar en las personas. Por eso que presenta al apóstol Pablo ante los apóstoles. Y después Bernabé toma a Juan Marcos y lo promueve, le da una segunda oportunidad. Pablo de Tarso no da ninguna segunda oportunidad. Si Juan Marcos no nos siguió el primer viaje misionero, en el segundo yo no lo voy a llevar. Bernabé le dio otra segunda oportunidad. Ahí hay dos ejemplos, uno que es riguroso y otro que es más flexible. Uno que no perdona los errores pasados y Bernabé le da una nueva oportunidad. Y al final se da cuenta que Bernabé es un gran mentor porque promovió a Juan Marcos y escribió el Evangelio de Marcos. La mentoría de Bernabé con Marcos. Pablo fue mentor de Timoteo, un gran mentor también, de Lucas igualmente. Jetro fue mentor de Moisés. Le dijo, tú tienes una carga muy grande, todos los días estás acá, de la mañana hasta la tarde resolviendo distintos problemas. Esto te va a afectar a ti, también tu salud, tu estado mental, y también va a afectar a los otros porque como tienes tanto trabajo, entonces no va a poder resolver los problemas bien. Entonces distribuye las tareas entre hartas personas que tengan experiencia. Y Moisés actuó conforme al buen consejo de Jetro. Moisés y Josué, también otro ejemplo de mentoría. Priscila, Aquila y Apolos. Priscila se menciona en primer lugar. ¿Por qué? Porque lo más probable es que, como la forma en que escribe Lucas, siempre menciona en primer lugar a los protagonistas, en segundo lugar al que le sigue. Acá se menciona en primer lugar a Priscila, y luego a Aquila. El- Puede ser que Aquila se haya dedicado a las labores más de la manufactura o del trabajo, y Priscila tenía más tiempo para la educación, lo más probable, no sé, pero siempre se menciona en primer lugar a Priscila, y educaron a Apolo, lo guiaron en el camino del Señor. Esos son ejemplos bíblicos de la mentoría. La mentoría de Pablo con Timoteo podemos ver lo siguiente, la capacidad que tuvo Pablo para ver el potencial de Timoteo, vio el potencial de este hombre, su tolerancia frente a los errores de Timoteo, también era muy tolerante a los errores que él cometía, su flexibilidad que demuestra con las personas en diferentes situaciones también, su paciencia con Timoteo, sabiendo que iba a madurar con el tiempo, su capacidad para vislumbrar el futuro de Timoteo, ayudarle a ver el futuro. Era un visionario con respecto a una persona. La capacidad para animar a Timoteo a través de sus cartas. Mantenía correspondencia con Timoteo, no lo dejó solo, sino que continuaba ayudándole por medio de las cartas. Ya era pastor Timoteo, pero el apóstol Pablo continúa enviándole cartas, preocupándose de su discípulo. Como un buen mentor, su capacidad para proveer a Timoteo de otros recursos también. Eso es lo que podemos ver en el apóstol Pablo. La relación entre Moisés y Josué es una preparación para el liderazgo. Moisés está preparando a Josué para el liderazgo. En el caso de Priscila, Aquila y Apolos, es una mentoría de crecimiento en la fe, temas doctrinales. La relación de Pablo con Bernabé es una mentoría de respaldo. La relación entre Pablo y Juan Marco es una mentoría a veces de conflicto, un tema que también se observa como parte de la mentoría espiritual. Hay varios tipos de mentoría entonces, y hay varios mentores. En la vida creyente no tenemos solamente un mentor, sino tenemos varios mentores, pero deben reunir ciertos requisitos: la confianza, la confidelidad, o ser confidentes, y ser, ¿cómo se llama cuando guardan secretos? Confidentes, no, tiene otro nombre. Ser, discúlpeme, mi autor Jaime, discreto, eso es, discreto. Ser discreto, la discreción. Bien, eso es en cuanto a la mentoría. ¿Algún comentario sobre la mentoría, mis pastores? Es buena, no la había escuchado. Nunca la habían escuchado. En palabras así En, nomás, pero no en, tan
está en profundo. Ah, es nueva entonces la mentoría. Mm. Ah, es nueva está. Bueno, sigamos con la Claro, mentoría. así como palabra nomás, pero no como se ve aquí, como se enseña aquí. Y la importancia es muy importante. Mm. Es muy importante para no quedar solos y rendirle cuenta a alguien. Muy importante rendirle cuenta a alguien. Es voluntario, es decir, voluntariamente se rinde cuenta, no por Interesante tener, obligación. igual es interesante tener un buen mentor también. Un buen mentor, claro. Y no solamente uno, en la vida uno o puede tener Sí. varios mentores al mismo tiempo, porque un mentor en una área, otro en otra área y así, de acuerdo a las necesidades que uno tenga. En un área espiritual, en un área ministerial o administrativo, o en áreas teológicas, en todas las familiar también, en todas las áreas siempre se requiere alguien a quien rendirle cuenta o pedir consejos o recurrir. Y uno mismo escoge sus mentores. No se debe imponer, porque, porque bueno, en la Alianza Cristiana Misionera sí, ellos van directos. Cada cierto tiempo le piden cómo va su situación. Pero no le garantiza, sin embargo, el no fracasar en el ministerio. Por eso muchos, pero por lo menos es una forma de eliminar los fracasos. Uno de los momentos de la mentoría es la confrontación. A fin de que el aprendiz crezca espiritualmente, la mentoría espiritual requerirá tanto de la confrontación como de la rendición de cuentas. En algunos casos se confronta y se debe rendir cuentas. Los siguientes pasajes bíblicos hablan de la confrontación en la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. En el verso 14, el apóstol Pablo escribe: amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles, sean pacientes con todos. Increíble, ¿eh? Muy... a eso se refiere Pero, la confrontación. Y John Wesley le decía eso, ¿eh? El ministerio que él desarrollaba era esa. El llamar a los incrédulos, confrontar a los perezosos, parece que decía, confirmar al santo, confirmar al santo, esa, estimular a todo el creyente. Ahora aquí Pablo emplea más palabras. Sean pacientes con todos. La paciencia es una parte muy importante, muy fundamental para todos los creyentes, la paciencia. En 2 Timoteo 4, capítulo 4, verso 2 al 4, predica, persiste, corrige, reprende y anima. Ya, la reprensión es parte de la mentoría espiritual, cuando corresponde, por supuesto. Colosenses 1:28, amonestad, advertir a través de recordar a las personas. Repréndelos con severidad a fin de que sean sanos en la fe. Todo esto lo está diciendo el apóstol Pablo. A uno lo dice a Timoteo, a otro a la iglesia de Colosenses, también se lo dice a Tito. En las Escrituras vemos que la confrontación es común en la iglesia primitiva. Parte de nuestra formación espiritual ocurre mientras somos confrontados por un hermano o una hermana en la fe, respecto de nuestros defectos, debilidades y pecados. Es parte de la fe cristiana. Se reprende los defectos nuestros, las debilidades nuestras, los pecados nuestros. Sean que los denominemos confrontación, desafío o llamado de atención, otro le denomina un tirón de orejas, frente a la existencia de un problema o falla. Estamos llevando a cabo un asunto de suma importancia de la mentoría espiritual en la vida de un creyente. La confrontación es parte de la mentoría. Hay ejemplos bíblicos de rendición de cuentas. Samuel, por ejemplo, Samuel reprendió a Saúl por tomar entre manos un asunto que no le correspondía. ¿Por qué has hecho así?, le dijo Samuel. Le pidió cuenta. ¿Qué es lo que acaba de hacer? ¿Por qué llevaste a cabo un sacrificio? Eso no te correspondía a ti. Es propio de los sacerdotes. Saúl debió haber reconocido su pecado como David y arrepentido, ¿eh? Y él se justificó y culpó a Samuel porque tú te demoraste mucho. Por eso yo llevé a cabo
el increíble lo que hace, ¿eh? Paciencia. Transfirió la culpa a Samuel, ahora Samuel es el que tenía la culpa. Igual que, igual que Dios con Adán y Eva. ¿Acaso has comido del fruto que yo te dije que no comieras? La mujer que tú me diste, ella me hizo comer. También empleó el mismo método, ¿eh? No, aquí debió haberse... Por eso la mentoría, la disciplina espiritual del silencio es una buena disciplina espiritual. Mejor quedarse callado cuando hay una reprensión. Muy buena disciplina esa del silencio. En casos como estos, es mejor guardar silencio. Guarde silencio delante de Dios. Y me gusta un proverbio que dice, incluso el necio es contado por sabio en la congregación de los sabios. Mejor, porque cuando habla ya se va a dar cuenta todo el mundo que es un necio, pero mientras permanece callado, pasa desapercibido en la congregación de los sabios. Natán llamó a David. También le dijo, también Natán le reprende a David, ¿eh? El rey, a rendir cuenta por sus pecados. David ahí fue diferente que Saúl. Él hizo, se arrepintió de sus pecados. Volvimos, Bueno, volvimos. Ese, aquí estoy. Se fue un poquito la señal de repente, desapareció, ¿eh? no es- ¿A dónde estábamos nosotros? Estaba la mentoría aquí. Ya. Estamos en la mentoría. Sí, en la mentoría estamos. Ya. En la mentoría hay una parte que es la dirección espiritual. Puede considerarse un nivel más alto, más avanzado de la mentoría espiritual. Nosotros no tenemos esta experiencia en nuestras iglesias evangélicas, o por lo menos pentecostales. no. O quizás sí, pero no, nosotros nos edificamos mutuamente por medio de las predicaciones. Ahí está la dirección espiritual. Yo me acuerdo, o la conversación con nuestro hermano. No es que haya, pero no es formal, no es deliberada, no se ha aprendido en los seminarios, sino que se da espontáneamente. Yo recuerdo una vez, cuando estaba recién convertido, un pastor de la iglesia pentecostal de Chile fue a visitar a la iglesia. Era un viejito y iba con un bastón, apenas podía caminar, y fue espectacular, extraordinario, impresionante. Dijo, en la carne voy hacia abajo, pero en el espíritu voy hacia arriba. Levantó su bastón y comenzó a decir, hay presencia de Dios. Dios mío. Se estremeció toda la iglesia cuando dijo eso el pastor. Y yo después cuando nos íbamos a la casa, yo le comentaba, me fui con ellos después porque vivían cerca. Yo le dije, eh, fue algo, sentí algo extraordinario, dije, cuando dijo eso el pastor. Y la hermana me dijo, eso hay que cultivarlo, me dijo. Hay que cultivar aquello, el sentir la presencia del Señor. No, entonces fue una enseñanza de una de una dirección espiritual, pero una sola vez, de una hermana que vi una vez, nada más, nunca más en mi vida. Pero así recibimos las enseñanzas nosotros. Pero fue en ese momento una directora espiritual en ese sentido. El, generalmente va más allá de lo que un mentor habitualmente hace y se refiere principalmente a sintonizar con el Espíritu de Dios, ayudando al aprendiz a descubrir la voluntad de Dios en forma más profunda. El propósito global de la dirección espiritual es ir más allá de la superficie de la vida. Es una persona traspasando aquella fachada de gestos y actitudes con la que se presenta al mundo y sacar a relucir su libertad espiritual interior, su verdad más íntima, a lo cual llamamos la semejanza a Cristo en el alma. Es conveniente es convertirse en el tipo de cristiano que siempre se ha querido. Las personas que buscan dirección espiritual no son neófitas en el camino de la vida espiritual, sino que son experimentadas, personas que tienen experiencia. Desean profundizar mucho más en la disciplina espiritual. Eso es el director espiritual, quiere profundizar mucho más en las disciplinas espirituales. Le hacen preguntas. Estoy en la casa, me siento en la cama y quiero conversar con Dios, pero no fluye y no siento deseo de orar. Esas son preguntas, un problema. No siento nada, ningún deseo de orar, no quiero orar, de hecho.
prefiero quedarme dormido a acostarme. Y eso le comenta al director espiritual. No importa, le dice el director espiritual, no importa que no sientas nada, no importa que no tengas deseo de orar. Igual debes orar, le dice el director espiritual. Temas como eso, por ejemplo, porque la dirección espiritual tiene que tener experiencia, obviamente, tiene más experiencia cristiana, pero le da consejos prácticos para profundizar la disciplina espiritual. A eso se refiere el director espiritual. Porque no consiste la oración en los deseos, sino que es una disciplina. En la disciplina, tenga deseo o no de orar, tiene que orar, o leer la palabra de Dios, o ir a los cultos, o los retiros espirituales. Tiene que practicar el servicio, tenga deseo de servir o no, o tenga el don o no, porque algunos, ¿verdad? Que algunos tienen don de servicio, pero tenga o no el don, igual debe hacerlo porque es una disciplina espiritual, es para profundizar mucho más la imagen de Cristo en el creyente. Para eso se requiere un director espiritual. No se puede estar solo, necesita algún director espiritual. ¿Cuál es la tarea del director espiritual? Es poner atención a lo que Dios está diciendo y haciendo en nuestras vidas, para percibir la presencia y acción de Dios en el diario vivir de la existencia humana. El director espiritual no dirige nada. Esto es importante, no dirige nada, no manipula al creyente. Solo percibe hacia dónde Dios lo puede estar guiando. Es muy subjetivo esto lo que estoy comentando, a lo que dice Gary Teja, pero se ha practicado por 2000 años de cristianismo, ayudando a creyentes a profundizar mucho más su comunión con Dios. De eso se trata la dirección espiritual. En este sentido, el término director espiritual es desacertada. Por esa razón se prefiere otros términos como compañía sagrada, amigo espiritual, amigo del alma o guía espiritual. Edward explica, no creo que la escasez de directores protestantes famosos se haya debido a la falta de profundidad espiritual de los protestantes, sino más bien al enfoque que tenía en torno al sacerdocio de todos los creyentes, lo cual suponía una infinidad de personas históricamente anónimas, dándose dirección espiritual informal, unos a los otros, como le comentaba de la hermana que me indicaba de cultivar esos sentimientos, de sentir la presencia, se debe cultivar, me decía la hermana, recuerdo. Un pilar fundamental de la dirección espiritual protestante ha sido la predicación. Nosotros aprendemos la dirección espiritual o profundizar la espiritualidad o la comunión con Dios por medio de la predicación y el trabajo personal con la escritura, la oración y la conversación entre los creyentes. Así todos nosotros tenemos distintos directores espirituales. Yo recuerdo en una oportunidad un hermano que me decía, cuando no se puede dormir, entonces hay que levantarse y orar porque el Señor lo está llamando a la oración. Pero decía él, no hay que ir al baño, hay que lavarse la cara, hay que peinarse, hay que ponerse un terno y una corbata, decía él. Y después, y no a la cama, sino que tiene que ir a otra parte, a la cocina o en el living, ahí tiene que orar, decía él. ¿Por qué daba ese consejo él? Lo daba a una persona que estaba recién convirtiéndose, que era en mi caso, para no quedarse dormido. Para eso él tenía que lavarse la cara, peinarse, hacer algunos arreglos y después irse a dormir. No directamente bajarse de la cama y ponerse a orar porque se iba a quedar dormido. Un hermano a las 5 de la mañana comenzó a orar y a las 10 lo fueron a despertar porque se había quedado dormido. No se había lavado nada. Se quedó 5 horas, estuvo durmiendo con la rodilla después agarrotada. Ya, por eso la otra persona se lavaba la cara. Bueno, los evangelios recibimos dirección espiritual también de manera informal, plural, dinámica y espontánea igual. ¿A qué hora es? Quedan dos, mire, terminamos las 11:30, pero vamos a quedar unos momentos, poco 5 minutos más, porque como esta es la última clase, y después envío el examen. Trabajamos esta última parte de la mentoría. ¿Cuáles son las características de un director espiritual? Sea seguro y confiable, eso es lo primero. Capaz de mantener la confidencialidad en asuntos espirituales. Alguien que no vaya a emitir juicio frente a aquello que usted revele o frente a las reflexiones que usted comparta. Sea humilde y abierto también. Alguien que esté también en el camino de la profundización espiritual, quizás varios pasos más adelante que usted.
que sea paciente, que escuche con atención, deje que Dios hable, no se ofenda fácilmente por lo que usted va a revelar. Porque ella, si se ofende rápidamente o comienza a emitir juicios o condenar, ya no va a tener la confianza para dirigirse nuevamente a la persona. Tenga una personalidad balanceada, no demasiado espiritual ni formal, sino también humano. Haga preguntas sabias, preguntas apropiadas para descubrir lo que Dios está haciendo en la persona que está siendo guiada. Tenga la capacidad de velar por los demás, que camine a su lado, permanezca en esta relación por su bien, en lugar de tratar de satisfacer las propias necesidades. Esas son algunas características del mentor espiritual. Hay obstáculos en la formación espiritual. ¿Cuáles son estos obstáculos? Estar demasiado ocupado, por ejemplo. Algunos en el Midwestern, por ejemplo, donde estoy estudiando, algunos son pastores de la Alianza, otros son bautistas. Y también al mismo tiempo, son profesores de un instituto bíblico. Y otros son rectores de un instituto bíblico. Y pastores al mismo tiempo. Y conferencistas. Y está a cargo de temas de misiones. Y viaja a los países a dar conferencias de misiones. Y el papá tiene 2 hijos. Es harto complicado para él. Estar muy ocupado es un obstáculo para las disciplinas espirituales, porque se requiere tiempo, dedicar tiempo a cultivar esta disciplina. Pero viajar de un país a otro ya es algo muy, muy, muy complicado. El activismo, estar demasiado ocupado, es un gran obstáculo. Martín Lutero, él, como era Agustino, creo que era, y después cuando se convirtió seguía practicando las mismas oraciones, las novenas creo que le denominaban, varias horas al día, porciones del día en que él debía orar, como los monjes. Pero después, por su intenso trabajo, él ya no podía cumplir con esas horas, entonces lo acumulaba. Decía, en cierto momento voy a dedicarle tiempo a recuperar todas las horas perdidas en esos momentos en que no oró. Y después ya se vio enfrentado Martín Lutero, que no podía recuperar las horas. Al final la dio por perdida todas las horas que practicaban ellos cuando era monje agustino. Con respecto al ayuno también, decían que Martín Lutero seguía ayunando, pero los biógrafos, el biógrafo de Martín Lutero, este libro de la biografía, lo comenta. Es muy bueno, es voluminoso, pero muy entretenido de leer, no se lee en tanto tiempo. Es muy ágil de leer. Tremenda obra de Martín Lutero. Y la biógrafa, una historiadora, dice, la gente decía, Martín Lutero dice que ayuna, pero ya era evidente que ya no ayunaba ya. Por, por los tiempos y porque se veía que comía bastante bien. También otro caso de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino era un monje, se supone que los monjes dedicaban muchas horas a la oración, al ayuno, a la contemplación, a estudios bíblicos. Pero Tomás de Aquino, cuando murió, no lo pudieron bajar por las escaleras, porque era demasiado grande, era demasiado ancho. Tuvieron que, cuando murió su cuerpo, tuvieron que hacer una abertura por la ventana, agrandar la ventana y bajar su cuerpo por ahí, porque por la escalera no cupo el peso, impresionante. Bueno, quizás tenía problemas, no sé cómo se llama, una enfermedad de que engorda mucho. Pero eso ocurrió con Tomás de Aquino. Claro que Tomás de Aquino era un intelectual, escribía, estaba en su despacho siempre sentado, lo más probable que por eso se produjo aquello. Pero estar demasiado ocupado es un problema para los obstáculos, es un obstáculo para la formación espiritual. Y lo otro, la fragmentación de la vida, otro de los obstáculos. Tenemos la tendencia a dividir nuestras vidas como si en nosotros hubiera una parte espiritual y otra que no es espiritual. Hay un problema ahí, porque todo es espiritual, todo es para la gloria de Dios, ya que sea comamos, bebamos o cualquier cosa que realicemos, todo se debe hacer para la gloria de Dios. Se trabaja en cualquier área, en una fábrica, en una empresa, haciendo el aseo, en la construcción. Todo es para la gloria de Dios y se está imitando a Dios, se está santificando y un medio para la santificación. Eso son los obstáculos, demasiado ocupado, fragmentar la vida. Y vivir también
con pecados no resueltos. Es otro de los problemas, pecados no resueltos. No podemos esperar ser espiritualmente formados si continuamos viviendo en pecado. En su primera epístola, Juan escribe: sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Nuestro deseo de continuar viviendo en el pecado, nuestra falta de voluntad para tratar con pecados no resueltos, nos impide disfrutar de todo lo que Dios tiene para darnos. Esto se convierte en un obstáculo para nuestro desarrollo espiritual. Pecados no resueltos, problemas que no se han resuelto en la vida del creyente. Sustituir el cuidado del alma por el ministerio también. Necesitamos comprometernos a no permitir que el ministerio tenga prioridad sobre el cuidado del alma o las diversas actividades espirituales. Hay un libro de Ansel Grum. Es muy bueno este libro. Lo compré en la Antártica. Y dice el arte del consuelo. Pero en realidad lo que él dice, disciplinas espirituales, con la finalidad de cultivar el alma, de cuidar el alma, de estar atento a la salud del alma. Los consejos que da este libro son los siguientes. Para cuidar el alma y el espíritu, conversar, dice él. Solamente eso, conversar. Cuando se conversa, se está cuidando del alma porque por el hecho de conversar se está desahogando a alguien. Pero conversar de manera amena, cosas divertidas, cosas de la infancia, cosas que nos recuerdan la felicidad cuando eran pequeños, con la familia. Cuidarse recordar la infancia, conversar con la familia, con hermanos, eso es lo que él dice, la conversación. Muy importante para cuidar el alma. Y lo otro que él decía, caminar descalzo por la vegetación, por el pasto. Y si fuese en el rocío, en la lluvia, mucho mejor todavía. También sentarse en un lugar que a uno le gusta, por ejemplo, en un parque, debajo de un árbol, en distintas estaciones del año, y ver cómo está el árbol en distintas estaciones del año, en otoño, en primavera, en verano. También lo que él comenta, el llorar, es otro de los recursos para cuidar el alma. El llorar. Claro que llorar es la presencia de Dios, no por temas, por cualquier cosa, por temas de otros, sino por las cosas de Dios, por sentir la presencia del llorar. Algunos lo consideran como un don de Dios el llorar. Esos son algunos recursos que él menciona. Yo lo encontré muy buenos recursos, muy prácticos, que se pueden hacer. Hablar, conversar, caminar por el pasto, o qué más. Eso es lo que él comentaba, él decía. Para cuidar el alma, se debe cuidar el alma. Otro autor, lo del adventista, salir a caminar, dice, ir a un cerro, contemplar la naturaleza, la vegetación, o en trotar, mientras se cuida el cuerpo, se conversa con Dios. Ya eso es lo que él mencionaba. Retirarse en vez de avanzar. Jesús se retiraba, pero volvía a las multitudes. La meta del trayecto espiritual cristiano no es ser menos humano y más divino, sino convertirse en un ser humano más completo, más integral. Bueno, esos son los distintos tipos de obstáculos en la formación espiritual. Estar demasiado ocupado, fragmentar la vida entre lo material y lo espiritual, vivir con pecados no resueltos, sustituir el cuidado del alma por el ministerio, retirarse en vez de avanzar. Es muy importante el cuidar del alma. No se debe sustituir por las actividades del ministerio. La salud del alma es fundamental, muy importante. Por eso se requiere tiempo, o dedicarle tiempo del día. Perfecto, mis estimados pastores. Hemos finalizado esta clase y este curso también de formación espiritual para todos los creyentes, todos los estudiantes. Sería magnífico si pudiesen compartir esta información con los hermanos nuevos. Los hermanos me estaban comentando del día martes que esta materia por aquí deberíamos haber empezado todos, me dijeron hermanos. Todos los nuevos creyentes por aquí debíamos haber empezado. Yo cuando comencé el Evangelio, me acuerdo, comencé por Apocalipsis, con escatología. Todo al revés. Lo último que se aprende fue lo primero que aprendí. Todo al revés. Pero lo más importante es esto. Lo primero que debe aprender un creyente.
la formación espiritual, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, el estar en la presencia del Señor, la sencillez, el servicio, la mentoría espiritual, rendirle cuenta a alguien, para evitar los fracasos ministeriales. Todo eso es lo que se debe aprender un nuevo creyente. Sería magnífico que lo pudiesen compartir con los hermanos de sus respectivas iglesias locales, en estudios bíblicos, en retiros espirituales, una materia que sirve para los retiros espirituales, para estar consciente de por qué vamos a la iglesia, por qué debemos leer la Biblia, por qué ayunar, por qué orar, por qué congregarse, por qué adorar a Dios, por qué servir, por qué, para reproducir la imagen de Cristo en los creyentes. ¿Alguna reflexión, alguna opinión, mis pastores? Muy buena materia, mi hermano Pablito, que en realidad uno, gracias al Señor, muchas de estas nosotros las procuramos practicar y enseñar a nuestros hermanos, solo que no las teníamos sistematizadas. Y esta sistematización es muy buena porque nos ayuda a tener una guía cómo poder enseñarlas de mejor manera. Eh, Algunas que las enseñábamos y no sabíamos que estaban dentro del área o no se consideraban dentro del área de formación Formación. espiritual o como una disciplina espiritual. Por ejemplo, la misma mentoría y la sujeción o la sumisión como tal. Una que tiene que ver con el discípulo y la otra que tiene que ver con el enseñador. Pero en sí las practicamos, procuramos enseñarla, eh, pero uno no la enseña así sistematizada, como consciente de que es una disciplina espiritual. Uno la enseña nomás porque lo aprendió que tiene que ser así. Mm. Pero gracias al Señor por esto, porque ya uno sabe con más claridad por qué la está enseñando, uno tiene mayor propósito, uno encamina mejor entonces la enseñanza, eh, y así es que me siento bendecido de esta materia, mi hermano Pablito. Muy bien, pastor Marcos. Igual yo, hermano Pablo, me siento bendecido porque, como dice el pastor Marco, está más clarita. Uno la hace inconscientemente, pero no dándole los lugares que corresponden, la claridad que corresponde. Mm. Mm. Perfecto. Muy bien. Mi doctora Isenia. La verdad es que ha sido de bendición para mí poder estar en esta clase, mi hermano Pablo. Y se lo comentaba a mi esposo, que es importante también es pedirle al Señor que nos ayude a ser buenos mentores. Nosotros transformarnos, a lo mejor quizás nosotros no lo tuvimos, por diferentes motivos, una mentoría como tal, pero nosotros en las manos del Señor poder transformarnos en esa herramienta para bendecir la vida de otros, y parte importante también de esto, y creo que es fundamental en alguien que vaya a ejercer la mentoría bíblica como se nos ha enseñado hoy día, es poder dejar de lado el ego. Porque la idea es que, a la persona a la que yo estoy enseñando, guiando, direccionando, sea mejor que uno. Esto es como nosotros los padres. Nosotros los padres siempre vamos a querer que nuestros hijos sean mejores, que alcancen una mejor educación, que tengan un mejor trabajo, que tengan una mejor vida. Y yo creo que uno lo hace sin ego, sin egoísmo, lo hace porque ama a su hijo de una manera tremenda. Entonces yo creo que también eso, eso es tan importante replicarlo en esto, porque si no vamos a estar siempre chocando con esa piedra de que vamos a enseñar lo justo nomás para que, al que yo estoy enseñando no sea mejor o no me sobrepase a mí. Porque ese es el gran problema hoy día, creo yo, que muchas veces el ego puede más que, puede más que la misma palabra en nosotros. Así que yo me quedo con esa enseñanza también. Perfecto, doctora Eh, Isenia. Muy yo bien, tengo un muchas gracias. pensamiento personal, hermano Pablo, ¿Sí? acotando lo que está haciendo la pastora Yesenia. Hay que tener bien claro que sentir nosotros como pastores, como dice, aparte el asunto del ego, pues sentirme yo como pastor y yo como pastor, que Dios nos llamó. Independiente de quién sea mejor que nosotros, Mm, mejor todavía que sea mejor por nosotros. mm, El llamado lo tiene uno. correcto. Entonces, no tener miedo que ese hermano que es mejor que mí para predicar, que la hermana es mejor que mí para predicar, me va a quitar mi lugar, eso no ocurre. Perfecto. Pero hay gente que tiene ese temor. Ah, ok.
hay gente que tiene ese temor, que el hermano mejor que yo, la hermana mejor que yo, me puede rociar el piso. Y eso no Mm, puede ocurrir con un pastor o una pastora, porque Dios es el que lo llamó. claro. Y un gran Y tiene apoyo que hacer un también si, llamado. si alguien ayuda para... Ahí tiene más colaboradores, más predicadores, Mejor, claro. Le quita un poco claro, la responsabilidad de estar todos los días pero no todos domingos o tienen la los días misma de semana mentalidad. predicando. Mm, perfecto, mi pastor Jaime. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a finalizar con una oración entonces a nuestro Señor, mi pastor Jaime, por favor, nos dirigen una oración para concluir.